我はメシアなり。¿Qué tal amigas y amigos de Pulsar? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a realizar otro análisis al gameplay de Crystal Headshock o Cristal Erizo Cristal, como le quieras decir, del juego de Mega Man X Maverick Wars, el cual está siendo desarrollado por Pixelbox SA. En la descripción te dejo su link de YouTube. Asimismo, los soundtracks que estarás escuchando, pues en la pantalla van a aparecer los nombres y sus compositores, así como también la imagen que saldrá de fondo del gameplay editado por mí pertenece a Maverick Hunter R, subida a DeviantArt. También tendrás el link en la descripción. También te voy a dejar por ahí la wiki de dicho juego, así como la demo de este juego que se subió hace un año. Bueno, vamos a comenzar con la primera fase de dicho escenario. Tenemos tanto a 0 como X, yo lo divido en dos para que veas al personaje que más te llama la atención. En el caso de X vemos que está utilizando la Knight Armor. Por cierto, también vamos a ver la Koga Armor de X y la Samurai Armor de 0 al final también de este video. Incursionando en el tren. Me gusta bastante cuando los stage son frenéticos, ¿sabes? Me gusta ese estilo de ir corriendo. Ya vimos que en la pantalla de 0 tiraron primero una advertencia. Cuando pase eso, tienes que agacharte para no valer madres. Por lo que veo hay 3 niveles, hay vagones que son extremadamente altos, que son donde prácticamente no puedes estar, hay otros donde te tienes que agachar, y hay otro donde puedes estar sin problemas parado. Centrémonos un rato en X, porque 0 llega antes. Podemos ver ahí el diseño de la armadura. Bueno, creo que tiene 3 niveles de carga este Buster. Oye, si no estoy mal, creo que son 4. Me gusta eso de que puedas planear. El Sub-Boss. Vale, no tiene tantos movimientos, pero aún así está bastante entretenida esa batalla. Ahí vemos el Giga Attack de la Knight Armor. Está bastante potente, la verdad. Ahí se está haciendo daño a propósito quien está testeando a X. Llegamos a la segunda fase. Como ya lo mencioné en el análisis de Polar Moose, este escenario tiene 2 soundtracks, uno para cada fase. En el caso de Venus Cybertrap y Polar Moose no poseen 2, solamente una para ambas fases. Vale, son 3 capas para el fondo. Sí, 3 capas. Las rocas, bueno, las paredes, el suelo y el techo se ve como de Mega Man X2, de Flames Touch. Incluso hay un nivel parecido de Mega Man X3. Esa es una Raid Armor la que está al fondo, ¿no? Un Heart Container. No estaba escondido, vaya, simplemente ahí estaba. Lo que no sé es si tienes que acabar rápido a ese Maverick para obtener el corazón.
puesto que se vuelven a esconder en sus agujeros. Me interesa saber vuestra opinión de cuál soundtrack les gusta más, si la primera fase o la segunda. A mí realmente me gusta más de la primera, aunque admito que el intro de esta segunda fase, en cuanto al soundtrack, es bastante genial, ¿sabes? Vale, ya llegamos. Les recuerdo que yo en estos análisis siempre recorto los diálogos para saltar directamente a la acción. Vamos a ver el de Zero. Vaya, un claro homenaje a Sonic. Sí, o sea, lo estás viendo, o sea, hasta la forma de cargar su dash. Para quienes no lo sepan aún, este juego transcurre momentos después de Mega Man X8. Realmente para este gameplay de Zero me habría gustado ver más los ataques variados que tiene. Pero de todos modos ya he dejado un video que subí precisamente ayer, el cual estás viendo ahorita en la tarjetita, de los distintos ataques que tienen X y Zero. Por cierto, estas peleas se dividen en dos etapas. Cuando ya le bajas más de la mitad de la barra de vida al Maverick, sus patrones de ataque cambian. Y el ataque cargado de este enemigo es que el de Zero, ese que están viendo ahorita. Si no mal recuerdo, este funciona como el Giga o el Giga Attack de Zero. Vale, en este caso fue Zero quien lo derrotó primero. La animación, con Zero tenemos Rakuke Show y Crystal Quill con X. Vale, ahora saltamos directamente a ver lo que es la Koga Armor. Mira, el diseño está bien, me gusta bastante, pero siento que el pecho y el estómago pudieron haber sido de un color distinto, ¿sabes? Pero realmente me gusta bastante, o sea, un poco de amarillo, un poco de dorado al pecho me habría gustado. Ese rastro que deja ahí, no lo sé, me hace pensar que tiene alguna conexión con el virus, con cualquiera de las cepas de los virus que hay. Recordemos que hay un montón de virus en Mega Man, entonces... Y por cierto, ya hablé de este tema en uno de mis icebergs. Te estoy dejando la tarjetita también. Vale, tira unas espinas. Y el ataque cargado son... ¿Cómo se les llama a esas cosas? Lo pondré en la pantalla o en los subtítulos. Vale, ahora vamos a ver la Samurai Armor de Zero. Me gusta bastante la forma de las hombreras, o sea, lo que va en los hombros. Tiene una lanza además de su saber. Y como ya se pudieron haber dado cuenta, se puede cargar el saber. Es algo que me gusta bastante, ¿sabes? Un detalle personal mío es de que a mí me gusta dejar presionado el botón del Buster o del sable en el caso de Mega Man Zero. Porque no sé, siento que puedo tensar ese dedo y puedo canalizar la tensión y el estrés que tengo a ese botón con mi dedo. Yo sé que esto suena un poco sacado de onda, pero ustedes que son jugadores y jugadoras de Mega Man me entienden que cada quien tiene su propia forma de jugar. Tiene sus mañas, trucos y tips. Está bastante bien, puedes dejar un rastro, atacarlo. El pelo grisáceo me gusta bastante, eso es un toque genial.
Ese ataque también me gusta, el ataque cargado. Esos enemigos que están con lanzas, Pixelbox escribió en la descripción de ese video que no van a estar en el resultado final, lo cual realmente no lo sé, me habría gustado verlos, están genial. Pero bueno, prácticamente eso ha sido todo, así que creo que ya nos hemos puesto al día con los videos de Pixelbox S.A. Sí es cierto que hay versiones de estos stage, pero ya están desactualizados, entonces les he traído lo más reciente y yo creo que ya estamos al día. Todavía no he subido un gameplay con la demo que se subió hace un año, creo que posiblemente lo haga mañana, o capaz que ya está programado al momento de que lo estás viendo en los enlaces finales del video. Así que bueno, eso ha sido todo de parte mía. Yo soy Gabriel de Pulsastar. Hasta la próxima. Chao.